La madrugada del 3 de enero del 2026, fuerzas estadounidenses atacaron Caracas y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro. Fuerzas estadounidenses realizaron el operativo que dio con la captura de Nicolás Maduro. Tenemos información de última hora de las redes sociales de Donald Trump. Estados Unidos de América ha hecho un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro. El día de ayer, 3 de enero de 2026, aconteció uno de los eventos que seguramente será de los más importantes del siglo XXI. El mundo presenció un momento que redefine la geopolítica latinoamericana: la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Confirmada en ruedas de prensa oficiales, no es solo el arresto de un líder, es el colapso de un régimen socialista que ha sofocado la libertad y los derechos fundamentales del pueblo venezolano por más de 2 décadas. Un régimen que no hizo más que causar hambre, pobreza, miseria. Hoy desglosaremos este evento histórico basándonos en fuentes oficiales. Exploraremos sí la ejecución del evento como su contexto geopolítico. Para entender la captura de Maduro debemos retroceder al debilitamiento progresivo del régimen chavista. Internamente, Venezuela ha sido un caos desde la muerte de Hugo Chávez en el 2013. Bajo Maduro la economía colapsó, hiperinflación que alcanzó el 1.698.488% en 2018, según datos verificados por el FMI, y una caída del PIB del 75% entre 2013 y 2023. Más de 8 millones de venezolanos han huido, creando la mayor crisis migratoria de Latinoamérica, comparable a la de Siria, como reporta la ONU. Este régimen además fue extremadamente represivo. Solo desde el 2018 hasta el 2020 la ONU reportó más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales por manos de las FAES. Muchas presiones internas incluyeron divisiones en el Partido Socialista Venezolano, como la de Rafael Ramírez, exministro del Petróleo, quien acusó a Maduro en 2017 de corrupción. Externamente, sanciones por parte de los Estados Unidos desde el 2017, verificadas como dirigidas a individuos por corrupción y narcotráfico y no al pueblo venezolano, empeoraron las finanzas del régimen, y ampliadas en el 2020 por acusaciones de narcoterrorismo. Y en 2025 la presión escaló demasiado. Protestas masivas tras las elecciones fraudulentas en julio, donde Maduro reclamó su victoria con más del 50% de los votos, pero donde muchos observadores independientes como la OEA reportaron una manipulación masiva. Figuras importantes para la oposición en Venezuela como María Corina Machado fueron inhabilitadas ilegalmente, y no hacía falta que fuera la OEA a dirnos que se trataba de un fraude. Gracias a las redes sociales y a la valentía de muchos venezolanos, todo el mundo conoció el fraude de Maduro en esas elecciones. Todo el mundo pudo ver la cantidad de informes, videos, fotos que andaban rodando por internet, donde se veía claramente cómo Maduro robó esas elecciones, cómo el verdadero presidente Edmundo González Urrutia, acompañado de María Corina, habían ganado y arrasado en aquellas elecciones, y cómo las fuerzas del Estado estaban reprimiendo al pueblo que trataba de levantarse para reclamar aquello que les pertenecía. Pero hablemos ahora de cómo fue la captura de Maduro. La captura se ejecutó en la madrugada del 3 de enero de 2026, en una operación militar estadounidense en Caracas, confirmada en detalles por la rueda de prensa de la Casa Blanca transmitida en vivo. Según el presidente Donald Trump, en su conferencia de prensa, dijo lo siguiente: anoche en la tarde y hoy muy temprano, bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Se utilizó un poder militar estadounidense abrumador por aire, tierra y mar para lanzar un asalto espectacular. Fue un asalto como nunca se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. La operación, llamada Operation Absolute Resolve, involucró más de 150 aviones y strikes aéreos en una fortaleza militar fuertemente fortificada en el centro de Caracas, donde según los reportes Maduro se refugiaba con una gran cantidad de guardias, entre los cuales muchos cubanos. Fuentes oficiales indican cooperación internacional y posible traición interna, quizá con un alto funcionario actuando como informante. Trump enfatizó: Maduro y su esposa han sido capturados y sacados del país. Ningún militar estadounidense fue asesinado y ningún equipo estadounidense se perdió. Esto evoca a la captura de Saddam Hussein en 2003, donde inteligencia local fue clave para la operación. Dentro del chavismo, divisiones como las que hay entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez facilitaron la operación. Trump mencionó una conversación post-captura con Rodríguez, quien dice estar dispuesta para hacer lo necesario para hacer Venezuela grande nuevamente, coordinada por el secretario de Estado Marcos Rubio. Estados Unidos justificó esta acción por cargos de narcoterrorismo de 2020, verificados por el Departamento de Justicia, acusando a Maduro de conspirar con las FARC para inundar Estados Unidos con cocaína. Trump en la conferencia agregó: Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York por su campaña de narcoterrorismo mortal contra los Estados Unidos y sus ciudadanos. Rubio, en declaraciones previas y post-captura, reiteró: Maduro no es el presidente de Venezuela, es el jefe del cartel de los soles.
una organización narcoterrorista. ¿Y todo esto qué implicaciones legales puede traer? Legalmente, Maduro enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, investigados desde 2018 por represiones en protestas, hechos verificados además por reportes de la ONU. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en 2023 por torturas sistemáticas. Maduro será procesado en Nueva York por narcoterrorismo. Como afirma Trump, Maduro y su esposa pronto enfrentarán todo el poder de la justicia estadounidense y serán juzgados en suelo estadounidense. Pero ahora, ¿qué es lo que pasará mientras tanto con el pueblo de Venezuela? Dentro de Venezuela el chavismo está fragmentado. Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez tratan de mantener el control, pero sin Maduro, el Partido Socialista podría colapsar. Delcy Rodríguez denunció la captura como secuestro, pero Trump reveló su cooperación en la rueda de prensa. Trump en la rueda de prensa ha afirmado que serán ellos, su gobierno, a guiar el país por un tiempo. Algunas teorías muy comunes acusan a Estados Unidos de intervenir solo para robar recursos venezolanos. Muchos datos reales pueden desmontar esto. En 2007, Hugo Chávez nacionalizó varios proyectos en la faja del Orinoco, expropiando activos de compañías estadounidenses, sin compensaciones, sin reembolsos, violando tratados bilaterales de inversión. ExxonMobil, por ejemplo, demandó ante el ICSID, ganando 1.6 millones en 2014, aunque buscaban 10.000 millones por activos valorados en miles de millones de dólares. ConocoPhillips obtuvo 8,7 millones de dólares en 2019 por la expropiación ilegal de 3 proyectos petroleros, confirmado por tribunales internacionales. En total, Venezuela debe alrededor de unos 12.000 millones de dólares a empresas estadounidenses por estas expropiaciones arbitrarias, y esto sin contar intereses acumulados. Mucha gente se queja de estas decisiones de Trump de mandar empresas privadas estadounidenses para explotar el petróleo venezolano, porque probablemente no entienden o no quieren entender las consecuencias positivas que esto podría traer en un futuro. Además de la deuda que el régimen venezolano, como ya dijimos, debe al gobierno de los Estados Unidos, la intervención anunciada por Trump en la infraestructura petrolera de Venezuela representa una oportunidad para restaurar mercados libres y propiedad privada, elementos claves para generar riqueza genuina sin intervención estatal. Históricamente, antes del chavismo, Venezuela producía más de 3 millones de barriles por día. En 1998, con participación extranjera, lo que sostenía un PIB per cápita de alrededor de unos $8.000, datos del Banco Mundial ajustados. Bajo el régimen socialista, con expropiación y control estatal, la producción cayó a 927.000 barriles por día en 2024, y el PIB no petrolero se contrajo entre un 49% entre 2013 y 2018, llevando el PIB per cápita a menos de $2.000, y pobreza extrema al 96%. La inversión privada y no subsidios estatales podría duplicar la producción a 2 millones de barriles por día en 2 o 3 años. Esto generaría ingresos fiscales adicionales de hasta 50.000 millones anuales, permitiendo así reducir la deuda externa sin aumentar los impuestos. En términos de calidad de vida, crearía hasta 100.000 empleos directos en el sector petrolero y miles indirectos en cadenas de suministro. Según proyecciones históricas de inversión extranjera en países como Colombia, donde el FDI en petróleo elevó salarios reales un 20-30% en regiones extractivas. Más allá de esto, los mercados libres estabilizarían la moneda para aumentar las reservas, reduciendo inflación de triple dígito a niveles manejables, como por ejemplo en Panamá post-1989, donde la intervención de Estados Unidos impulsó un crecimiento anual del 5 al 7%. Para los venezolanos esto se traduciría en acceso a bienes importados sin controles de precios, mejoras en la salud, en la educación y reducción de pobreza sin dependencia de subsidios estatales, que obviamente no pueden ser suficientes hasta el infinito. Bueno, obviamente al margen de todo esto, habrá que ver qué nos deparaba el futuro. Seguramente yo, como muchos de ustedes, estarán muy contentos de las acciones de Trump que están ayudando a liberar Venezuela. Eso no quiere decir que no pueda cometer errores en un futuro, así que veremos qué es lo que sucede. Porque seguramente desde este escenario hasta el momento en el cual veamos una Venezuela completamente independiente con María Corina Machado al gobierno, quizás esté algo lejos de estas fechas. Sobre todo porque la cúpula del poder venezolano aún no está completamente destruida. Habrá que ver las declaraciones futuras de Maduro, ya que el motivo principal por el cual fue capturado vivo y no muerto, algo que hubiesen podido realizar hace ya mucho tiempo, es por las preciosas informaciones que lleva consigo. Maduro podría ser la clave no solo para derrocar a toda la cúpula de poder corrupta en Venezuela, sino de muchos otros países de Latinoamérica, y no solo. Sabemos de vínculos entre el gobierno dictatorial de Venezuela y el gobierno de Pedro Sánchez en España, por ejemplo. Vínculos muy importantes y quizás información muy delicada que podría tener Maduro sobre sus relaciones con Colombia, mi país, por ejemplo, el presidente Petro y
la dictadura de Cuba. Así que a la luz de todo esto podría llegar el tan esperado efecto dominó que muchos en la Hispanoamérica esperamos ver. Y bueno, ya no me queda mucho más que decirles. Me quedo solo con una pregunta para ustedes. ¿Aprenderá América Latina de este fracaso del estatismo y del socialismo del siglo XXI? El tiempo lo dirá. Suscríbete para ver más de mis videos, apóyame por favor con un like, un comentario y compartiendo este video con tu familia o amigos. Gracias y hasta la próxima.